En 1985, un grupo de trabajo comenzó a preparar un proyecto sobre los derechos de los pueblos indígenas. 8 años después, en julio del 93, fue acordado un texto definitivo y presentado a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Y en el 94 fue establecido el 9 de agosto como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Pero debió pasar más de otra década y varios proyectos internos para que el 13 de septiembre de 2007, en su 107 sesión plenaria, la Asamblea General aprobara la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Fue un cuarto de siglo de estudios y consideraciones para que, por lo menos, fueran visibles para el mundo quienes han preservado por milenios la herencia de los antepasados. A 5 años de aquel suceso hay muchos cabos sueltos en temas relacionados con los derechos y libertades de los pueblos indígenas, sus religiones e idiomas, protección contra el genocidio y también el etnocidio, propiedad, posesión y uso de las tierras y recursos naturales, propiedad cultural y también la propiedad intelectual, mantenimiento de estructuras económicas y modos de vida tradicionales, participación en la vida política, económica y social, libre determinación, autogobierno o autonomía y medio ambiente. En fin, la lista es muy larga y así de amplio también es el universo de temas indígenas que tantos cuestionamientos genera. Ese es nuestro tema de hoy en Pasaporte Internacional, una mirada crítica a los temas de interés universales y la posición de México y América Latina toda en el Concierto de Naciones. Yo soy Mario Alberto León y para iniciar este viaje lo invito a repasar juntos algunos de los hechos más recientes de esta historia en nuestra bitácora de vuelo. El ejército colombiano denunció que las FARC están incorporando por la fuerza a integrantes de comunidades indígenas. El más reciente caso es el de un joven de 19 años, desmovilizado del Frente Sexto, Hernando González Acosta de las FARC. El joven reveló que permaneció durante 5 meses en el grupo armado luego de que fuera sacado de su resguardo. Peligran lenguas indígenas en el Estado de México. En la entidad existen 312.319 personas que hablan los diferentes dialectos como mazahua, otomí y tlahuica. Están en riesgo de extinguirse por el nulo reconocimiento que hay en el sector oficial y porque, se dice, los propios indígenas, especialmente los jóvenes, se avergüenzan de hablar estas lenguas. Denuncian violaciones y abusos sexuales sobre la población nativa de los bosques de Borneo por parte de los madereros que están destruyendo los bosques del norte de la isla y que pertenecen a las empresas que han adquirido concesiones por parte del gobierno malasio, según denunció este martes la ONG Survival International. Unos 300 indígenas de 5 etnias del estado Mato Grosso, al suroeste de Brasil, abandonaron la hidroeléctrica Dardanelos, una obra en construcción que habían ocupado el domingo cuando tomaron 100 rehenes, informó la gubernamental Fundación Nacional del Indio, FUNAI. Los grupos indígenas de todo el mundo tienen en común los desafíos que presenta su lucha para proteger sus tierras ancestrales, recursos naturales y prácticas culturales. Y el desconocimiento que se tiene tanto de la historia como de la actualidad de los pueblos indígenas dificulta en mucho la defensa de sus derechos humanos y territoriales. Fuera de un contexto histórico o cultural es casi imposible llegar a comprender los problemas que hoy día afectan a los indígenas. Sabemos que son millones y que están dispersos por casi cada una de las regiones del mundo y que cada una de las 5.000 llamadas por algunos naciones indígenas tiene su propia historia, lengua, cultura, sistema de gobierno y también un modo de vida. Las poblaciones indígenas o aborígenes son aquellas que estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran los colonizadores de otros lugares, los cuales, al convertirse en el grupo dominante mediante la conquista, la ocupación, la colonización o por otros medios, segregan o discriminan a los pobladores originarios. Cada vez que eso ha ocurrido, las culturas y el sustento de los indígenas han estado en peligro. Estas amenazas han evolucionado a través de los años. Sin embargo, no han desaparecido, por lo que las poblaciones autóctonas son consideradas hoy como uno de los grupos más desfavorecidos en el mundo. Por ello, Naciones Unidas se ocupa de forma creciente en promover los derechos de los indígenas. Hoy, más de 300 millones de personas forman alrededor de 5.000 poblaciones indígenas en 70 países del mundo y han estado sometidas a la opresión, la exclusión de los procesos de toma de decisiones, la marginación, la explotación, la asimilación forzosa y la represión cuando tratan de pugnar por sus derechos, por lo que muchos se convierten en refugiados.
La ONU ha tratado algunas cuestiones que afectaban directamente a las poblaciones indígenas, como el estudio de la cuestión de las minorías, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso, el desarrollo, la cultura, el ambiente y su desarrollo, la promoción de sus derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la salud. En 1993, tras la Cumbre para la Tierra, la Asamblea General proclamó el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y la década de 1995 a 2004 como el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, para fortalecer la cooperación internacional, para resolver los problemas de las comunidades indígenas. Después de todo esto, a mí me sigue surgiendo una pregunta y es la misma, yo creo que muchos hacen en casa para iniciar esta charla, y es ¿qué significa ser indígena en el siglo XXI? La respuesta la tendremos al volver con nuestros invitados del día de hoy. Ellos son María de Los Ángeles Arcos, directora de Análisis Legislativo y Apoyo Técnico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y el ingeniero Janitzio Durán, coordinador general de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con ellos platicaremos al volver, no se vayan.